¿No les parece raro que los incendios hayan dado después que se haya aceptado la Ley 31973, o más conocida como la Ley Antiforestal? Veamos. La Ley 31973, o más conocida como la Ley Antiforestal. ¿Qué hace esta ley? Pues esta ley promueve la deforestación. ¿Y por qué decimos que promueve la deforestación? Por estos puntos. 1. Desregula el sector forestal. 2. Debilita la institucionalidad estatal ambiental. 3. Favorece a personas que realizan actividades ilícitas, tales como la tala ilegal, cambio de uso de tierra, es decir, poner tierra forestal a tierra agrícola, comercialización de recursos forestales, etc. Pero, ¿qué pasaba antes de esta ley 31973? En julio del 2011 se pone en marcha la ley 29763, la ley forestal de fauna silvestre, donde en el artículo 25 dice que el MINAM está encargada de la aprobación de bosques de producción, así también como la encargada de la zonificación forestal, es decir, que da alternativas de uso del recurso forestal y la fauna silvestre. En el artículo 38 de esta ley se prohíbe la realización de actividades agrícolas o ganaderas en tierras de aptitud forestal. Además, hay otra prohibición, que se prohíbe el cambio de uso de tierras de estos sectores. Y si así se hiciera, existe un delito según el Código Penal. Por último, en esta ley menciona que el MINAGRI se encarga de actualizar el tipo de tierra y otros elementos para poder determinar si es que existe una aptitud forestal o agrícola. ¿Por qué se da esto? Pues se tiene que hacer una clasificación de tierras antes de cualquier emprendimiento. Ahora, en enero del 2024, se promulga una modificación de la Ley 29763 a la Ley 31973, más conocida como la Ley Antiforestal. Esta tiene 4 puntos de desventaja. 1. Que deja sin efecto la zonificación ambiental. 2. Ya no es el MINAM, sino el MIDAGRI que aprueba la zonificación forestal. 3. Ya no se necesita el proceso de calificación de tierras, y eso es muy peligroso. 4. Se exonera la prohibición de cambio de uso de tierras, es decir, que unas tierras de aptitud forestal pueden pasar a unas tierras agrícolas. ¿Cuál es el problema en esto? Si entendemos que la ley 29763 tiene una protección ambiental específicamente en el patrimonio nacional forestal y de fauna silvestre, al tachar esta ley se pierde esto. La ley 31973 entonces es inconstitucional. ¿Por qué? 1. La clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor es automático. ¿Qué quiere decir esto? Que no se necesita la aprobación por la autoridad ambiental. Y para eso tenemos que recordar una cosa. El MINAGRI entonces es encargada de clasificación de tierras. Y el que autoriza el cambio de uso de tierras cuando se tiene una capacidad o aptitud agrícola es el CERFOR, obviamente con una opinión del MINAM. Esto hay que tenerlo en cuenta porque ha sido modificado en esta nueva ley. Segundo, se exonera las reglas sobre el cambio de uso de suelo del artículo 38 que vimos anteriormente. Entonces, esto quiere decir que no se necesitará autorización para el cambio de uso de suelos. Por tanto, se genera la legalización y la formalización de actividades desarrolladas de manera ilícita, como la producción de monocultivos, dando así un mayor énfasis en la deforestación. Y esa deforestación viola 3 artículos de la Constitución. El 68, que es el principio de la conservación de biodiversidad biológica, el artículo 67, sobre el uso sostenible del suelo, y el artículo 69, del desarrollo sostenible del. Uno de los errores de esta ley es que tenemos que entender que las tierras deforestadas
no dejan de ser tierras forestales. Es decir, que si se tala el árbol, no es que pierda su capacidad de uso de estas tierras. Estas tierras siguen teniendo la aptitud forestal. Y en el artículo 37 de la ley 31973 no se ha corregido eso. Dice, en tierras de capacidad de uso mayor forestal y de capacidad de uso mayor para protección, con o sin cobertura vegetal, es decir, después de haberla talada, deforestada, se prohíbe el cambio de uso actual a fines agropecuarios. Por tanto, la ley antiforestal es mala y peligrosa. Alienta la legalización y la formalización de actividades ilícitas, como el cambio de uso de suelos, la tala ilegal, entre otras. Todo esto alienta la deforestación. En conclusión, la ley 29763 protege los bosques para no talarlas, no como la ley antiforestal. Entendiendo esto, podemos ver que estos incendios no son gratuitos. No se sorprendan si mañana más tarde nos digan que van a empezar a cultivar para no perder estas tierras.